Irán aparece en la escritura con una constancia sorprendente. La región y su gente aparecen repetidamente en el tapiz bíblico, con roles que van desde instrumentos de liberación hasta nombres vinculados a profecías de los últimos tiempos. Ese dato, que la tradición identifica con Persia y sus reinos, no es una curiosidad arqueológica, es una invitación a mirar la historia desde la soberanía de Dios y a preguntarnos, ¿qué nos quiere enseñar la Escritura sobre una nación que hoy ocupa los titulares internacionales? Revelaciones bíblicas sobre Irán. La verdad que cambiará tu perspectiva no promete respuestas fáciles, pero sí propone leer la realidad con Biblia en mano, distinguir entre régimen y pueblo, y posicionarnos como comunidad de fe que ora, intercede y actúa con compasión. Para entender por qué Persia aparece tanto en la narrativa bíblica, hay que volver al comienzo mismo de los pueblos mencionados en Génesis. En la tabla de naciones de Génesis 10 aparece Madai como uno de los hijos de Jafet. Muchos intérpretes clásicos y estudiosos modernos vinculan ese nombre con los medos y por extensión con los persas que se asentaron en la meseta iraní. No se trata de una equivalencia mecánica ni de una cartografía exacta a lo largo de todos los siglos, pero sí hay una continuidad histórica. Desde el primer milenio antes de Cristo emergen en esa región pueblos y reinos que la antigua literatura y la arqueología identifican con los medianos y persas. Reconocer a Madai en Génesis 10 nos sitúa ante una genealogía que tendrá consecuencias geopolíticas y teológicas en la historia de Israel y de las naciones. No es solo un dato genealógico, es la semilla de cómo Dios conducirá reinos y abrirá puertas históricas para su propósito. Si esto te está resonando, quédate un momento. Si quieres recibir un kit de oración por Irán y materiales que te ayuden a orar con conocimiento de causa, suscríbete ahora y únete a la red de intercesión. Es una forma práctica de pasar de la curiosidad a la compasión informada. Avanzando desde los orígenes hacia episodios concretos, encontramos a Persia ocupando un papel inesperado. Dios, en ocasiones, utiliza a gobernantes paganos para cumplir su propósito redentor. El caso más patente es el de Ciro. Isaías habla de un ungido que será llamado por nombre siglos antes de su aparición en la escena política. Véase Isaías 44:28, 45:1-4. Esa mención de Ciro como instrumento para permitir el regreso del pueblo y la reconstrucción del templo encuentra eco en Esdras 1:2, donde se registra el decreto que autoriza a los exiliados a volver y a reedificar. Aquí hay dos lecciones teológicas que merece subrayar. Primero, que la soberanía de Dios no se limita a un pueblo. Él mueve reinos para llevar a cabo su plan. Segundo, que la providencia puede operar por vías que, a simple vista, parecen contrarias a los intereses de Israel. No se trata de romantizar al poder político, sino de reconocer que Dios puede inclinar el corazón de un rey y provocar decisiones que favorezcan la restauración. Cefestes Proverbios 21:1. Cuando leemos la historia de Esther, encontramos otro matiz de la acción de Dios entre las naciones. La fiesta de Purim recuerda cómo una joven judía, su primo Mardoqueo y el rey persa dieron lugar a la salvación de su pueblo frente a un decreto de exterminio. El libro de Esther, notablemente, no pronuncia el nombre de Dios, y eso ha llevado a generaciones a ver en su trama la mano oculta de la providencia divina. La protección llega por medios humanos, valentía, estrategia, denuncia, pero bajo la premisa teológica de que la historia está bajo control. Es un recordatorio de que, a veces, la obra redentora de Dios transcurre por debajo de lo explícito, a través de decisiones humanas, de alianzas imprevistas y de oportunidades que emergen en contextos difíciles. Para quienes leen el relato desde la fe, Esther confirma que la fidelidad de Dios
puede manifestarse incluso cuando su nombre no es mencionado. La dimensión profética y simbólica, donde Persia adquiere un lugar decisivo, aparece con fuerza en el libro de Daniel. Las visiones de Daniel son complejas y están cargadas de símbolos. La estatua en Daniel 2, que describe sucesivos imperios, las bestias en Daniel 7 y la visión del carnero y el macho cabrío en Daniel 8. En la exégesis tradicional, el poder identificado con Persia, en diversas formas, ocupa el eslabón entre Babilonia y Grecia. La figura del carnero con dos cuernos que es derrotado por el macho cabrío encarna, en la lectura más extendida, la transición del poder medo-persa hacia la conquista de Alejandro. Es importante subrayar aquí la naturaleza simbólica de estas visiones. No son reportes de hechos cronológicos al modo de una crónica, sino revelaciones que muestran la soberanía de Dios sobre la sucesión de reinos y la manera en que la historia humana queda dentro de un horizonte divino. El cumplimiento histórico de algunas de estas visiones, la caída de imperios, la ascensión de Alejandro, otorga credibilidad a la idea de que Dios habla en y a través de la historia, aunque las interpretaciones precisas de cada símbolo puedan variar entre escuelas exegéticas. La conexión persa con la llegada del Mesías aparece incluso en el Nuevo Testamento, de manera indirecta pero significativa, a través de la figura de los magos que visitan a Jesús en Mateo 2. Los magos son sabios de Oriente y la tradición y algunos estudios sitúan sus orígenes en regiones influidas por la cultura persa o en áreas próximas donde corrientes religiosas y astronómicas vinculadas a Persia eran fuertes. Más que establecer un origen exacto, el Evangelio subraya que los primeros en reconocer al rey nacido en Belén fueron gentiles instruidos en tradiciones de sabiduría. Eso proyecta una imagen poderosa. El anuncio del Mesías trasciende las fronteras étnicas y políticas. En ese gesto se confirma un tema recurrente en la Escritura. Dios obra a través de personas y culturas diversas para llevar luz al mundo. Si enumeramos pasajes relevantes, no podemos olvidar el texto de Ezequiel 38-39, uno de los bloques proféticos que ha suscitado más debate respecto a identidades nacionales y a los últimos tiempos. En esos capítulos, Ezequiel describe una coalición encabezada por Gog de la tierra de Magog, en la que aparecen nombres que la tradición ha vinculado con territorios alrededor del Mar Caspio y el Cáucaso, y donde se menciona a Persia entre los aliados, Ezequiel 38:5, 39:3. La lectura más común en la tradición intérprete identifica una coalición amplia y algo anacrónica cuya oposición a Israel provoca una intervención divina extraordinaria. Sin embargo, es crucial aplicar cautela hermenéutica. Los nombres de pueblos antiguos no siempre encajan como etiquetas directas de los estados modernos. Muchos intérpretes sostienen que Persia puede corresponder en sentido amplio a aquello que hoy llamamos Irán, o a grupos relacionados étnica o geográficamente, pero otros advierten contra una identificación literal y sin matices. Lo responsable teológicamente es afirmar que la coalición descrita en Ezequiel apunta a una oposición a Israel en un contexto de tiempos venideros. Pero dejar claro que la precisión exacta de cada nombre es objeto de discusión académica. Aún así, la lección teológica permanece en el clímax escatológico. Dios muestra su poder sobre las naciones que intentan oponerse a su propósito y santifica su nombre ante el mundo. Al tratar estas conexiones, debemos recordar una regla de oro: distinguir entre lo que la Escritura afirma, lo que la historia confirma y lo que la interpretación propone. La identificación de Persia con Irán contemporáneo es plausible y se soporta en continuidad geográfica y cultural, pero no debe convertirse en un dogma que anule otras lecturas.
Presentar esta identificación con honestidad hermenéutica evita caer en simplificaciones peligrosas y protege la integridad del mensaje. En otras palabras, sí, hay una línea que va de Madai a los imperios persas y a la región que hoy conocemos como Irán, pero cualquier paralelismo político o militar con acontecimientos modernos exige matices y humildad interpretativa. Mirando al presente, la realidad de Irán nos obliga a ejercer esa hermenéutica con compasión. El régimen político que ocupa el poder hoy no es la totalidad del pueblo iraní. Hay millones de iraníes que viven y sufren bajo decisiones de un aparato estatal autoritario. Hay mujeres, jóvenes, profesionales, creyentes de distintas religiones y también cristianos que practican su fe en la clandestinidad. A lo largo de los últimos años, numerosas organizaciones de derechos humanos y ministerios que trabajan con la Iglesia perseguida han documentado un crecimiento sorprendente del movimiento cristiano underground en Irán. Testimonios verificados por ONG y líderes de la comunidad hablan de personas que se convierten tras sueños, visiones o lecturas de la Escritura en contextos familiares difíciles y que se organizan en grupos pequeños para compartir la fe. Estas historias no son folclore, representan la obra viva del Evangelio en lugares donde la pertenencia pública a la fe puede conllevar riesgos. Junto al testimonio hay datos que muestran persecución, arrestos selectivos, restricciones a publicaciones religiosas no islámicas, vigilancia sobre actividades de conversión. Pero también hay un fenómeno pastoral notable. Muchos iraníes conversos manifiestan una fe sólida y un deseo de enviar el Evangelio hacia sus compatriotas. Desde la perspectiva profética esto es significativo. Donde las Escrituras profetizan el papel de una nación, la respuesta pastoral debe ser doble: vigilancia espiritual y compasión activa. Orar por Irán no es orar por la política, es interceder por personas que, como todos nosotros, son imagen de Dios y llamadas a la redención. Es necesario subrayar aquí dos advertencias éticas y teológicas. Primero, nunca utilizar la lectura profética para justificar hostilidad, xenofobia o violencia. El mensaje bíblico repudia la deshumanización. Segundo, evitar la tentación de encajar cada evento político contemporáneo dentro de un esquema profético, con pretensión de precisión absoluta. Las Escrituras nos llaman a estar atentos, a discernir y a orar, no a especular con fechas ni a hacer predicciones que fomenten ansiedad o odio. La gracia de la comunidad de fe es orar con conocimiento y actuar con misericordia. ¿Qué significa entonces actuar con misericordia? En la práctica hay pasos concretos que la Iglesia y los creyentes pueden tomar. Primeramente, interceder informadamente, aprender las realidades del terreno y orar por líderes cristianos locales, por las familias afectadas por persecución y por una apertura espiritual entre el pueblo. Segundo, apoyar humanitariamente. Organizaciones que ayudan a refugiados y perseguidos necesitan recursos y respaldo. Tercero, educar, predicar y enseñar sobre Irán desde una lente bíblica que distinga entre régimen y pueblo, que rechace el simplismo y que anime al oyente a la compasión. Cuarto, testimoniar con valentía pero sin violencia, proclamar el Evangelio en palabra y obra, con respeto por la ley y la seguridad personal de quienes viven allí. Finalmente, buscar alianzas ecuménicas y con organizaciones de derechos humanos para multiplicar el alcance de la ayuda pastoral y práctica. Volvamos por un momento al clímax profético que atraviesa todo este relato, la soberanía de Dios sobre las naciones. Proverbios afirma que el corazón del rey está en las manos del Señor. Proverbios 21:1.
Una afirmación que no convierte a los gobernantes en títeres mecánicos, sino que recuerda la capacidad de Dios para influir en la historia a través de decisiones humanas. Esa misma soberanía se muestra en Isaías al hablar de un rey extranjero elegido por Dios para un propósito redentor. Y se muestra en Ezequiel cuando el juicio de las naciones no es producto de azar, sino de la acción directa del Señor que defiende su nombre. Desde esa perspectiva, la trayectoria histórica de Persia, su papel en la restauración del pueblo, su participación en narrativas de salvación y su mención en visiones escatológicas, es un recordatorio de que la historia de las naciones está tejida dentro de un plan divino que va mucho más allá de políticas temporales. Esta convicción no debe paralizarnos ni inducirnos a una religiosidad abstracta. Al contrario, nos impulsa a una práctica de fe activa. Si la Escritura nos enseña que Dios pone y quita reyes y que incluso a través de medios inesperados su propósito se cumple, la respuesta lógica de la Iglesia es orar con urgencia, testimoniar con claridad y servir con manos abiertas. Orar por Irán es un acto teológico que combina arrepentimiento, súplica y acción. No prometemos resultados inmediatos ni transformaciones milagrosas a la manera de fórmulas, pero sí creemos y afirmamos la eficacia de la intercesión sostenida, la coherencia en el testimonio cristiano y la solidaridad con los perseguidos. A lo largo de este recorrido es sano reconocer riesgos interpretativos. Existen escuelas que leen Ezequiel de forma más simbólica, otras que lo leen más literalista. Hay debates sobre la exactitud de ubicar a Persia como el Irán moderno en cada pasaje. Una lectura responsable señala estas divergencias y explica por qué una interpretación puede ser más o menos plausible. Esa honestidad hermenéutica fortalece la credibilidad del mensaje y protege a la comunidad de caer en simplificaciones que dañan tanto la teología como las relaciones humanas. Al concretar aplicaciones prácticas, conviene listar acciones posibles, sin convertirlas en un checklist legalista. Ora regularmente por la Iglesia en Irán y por los líderes que coordinan congregaciones en condiciones clandestinas. Apoya, si puedes, a organizaciones serias que brindan ayuda humanitaria y asistencia legal a refugiados. Aprende y difunde lecturas bíblicas equilibradas. Comparte estudios que expliquen los textos citados. Isaías 44:28, 45:1-4, Esdras 1:2, Esther 4:14, Daniel 2:7-8, Mateo 2, Ezequiel 38:39, Proverbios 21:1, para evitar malentendidos. Predica la distinción entre régimen y pueblo. El llamado cristiano es a la misericordia, no a la venganza, y sobre todo, cultiva una espiritualidad de esperanza. Nuestra mira última no es una geopolítica humana, sino la consumación del reinado de Cristo, cuando toda rodilla se doblará. Filipenses 2, 10, 11. Una esperanza que transforma la manera en que miramos a los enemigos y a los afligidos. Si has llegado hasta aquí, es porque buscas no solo información, sino convicción y acción. La verdad que cambiará tu perspectiva no es una consigna política, es una invitación a ver a Irán a través de la lente bíblica, reconociendo la complejidad histórica y la soberanía de Dios y respondiendo con oración y compasión. El llamado es urgente. Vigilar sin miedo, interceder sin prejuicios y servir sin condiciones. La Escritura nos conduce a esa postura. Recordar que Dios puede usar a reyes paganos para abrir puertas de restauración, que su providencia puede operar aun cuando su nombre no se pronuncia, y que al final de los tiempos su justicia y su gloria serán manifiestas ante todas las naciones. Para ayudarte a poner en práctica lo expuesto, ofrecemos recursos concretos. Una guía de oración por Irán que incluye pasajes bíblicos clave, mapas históricos que trazan la presencia de Madai, Persia, una bibliografía básica para profundizar en Daniel y Ezequiel desde perspectivas diversas, y contactos de organizaciones que trabajan con la iglesia perseguida
y con refugiados iraníes. Al final de este video encontrarás la invitación para descargar esa guía y unirte a la red de intercesión que hemos mencionado. Es un paso práctico para transformar conocimiento en solidaridad. No es la única vía, pero es una manera efectiva de canalizar preocupación en acción. Antes de cerrar, quiero subrayar una última idea que resume todo lo anterior. El propósito de orbitarnos alrededor de estos textos no es fabricar teorías conspirativas ni alentar hostilidad política, sino afinar nuestra mirada espiritual. Entender que Persia aparece repetidamente en la Biblia nos confronta con una verdad mayor. La historia humana está bajo la mirada del Dios que gobierna reinos y que, en su sabiduría, puede comprar fidelidad a través de medios insospechados. Esa realidad nos exige humildad intelectual, valentía misionera y compasión práctica. Finalmente, recuerda el título que nos ha guiado: Revelaciones bíblicas sobre Irán, la verdad que cambiará tu perspectiva. Si permites que la Escritura reformule tu visión, verás a Irán no solo como un actor en la geopolítica contemporánea, sino como un pueblo ante el cual la gracia de Dios puede y está obrando. Si quieres la guía práctica para orar y actuar, con pasajes, mapas y recursos de apoyo, descárgala desde el enlace en la descripción y considera compartir este video con alguien que necesita mirar la realidad con una perspectiva bíblica. Que esta palabra te impulse a orar con corazón informado, a interceder con compasión y a confiar en la soberanía del Dios que dirige la historia hacia su fin redentor.